Como hemos dicho, argumentar implica tratar de convencer o persuadir acerca de la validez de una opinión. Pero si pensamos cuidadosamente, hay algo que precede a la acción de argumentar y algo que precede también a la formación de una opinión. Se trata de la presencia de una situación no resuelta, generalmente compleja, generalmente de interés para un grupo social o comunitario amplio, que despierta puntos de vista diferentes y hasta encontrados, y que entonces desencadena la argumentación. A esta situación no resuelta, conflictiva, la llamamos problema. El problema va a aparecer explicitado al comienzo del mensaje argumentativo o de la situación comunicativa en la que se va a argumentar. Por ejemplo, si estamos frente a una nota de opinión, el problema va a estar planteado en el punto de partida de esa nota de opinión o lo que conocemos vulgarmente como introducción de ese texto. En síntesis, la argumentación se despliega a partir de un problema que suscita diferentes puntos de vista. Si bien este problema es real, o al menos es percibido como real en el ámbito social donde surge, también es elegido como estrategia por el argumentador para presentar su punto de vista. Ya veremos cómo funciona esto en algunos ejemplos que presentaré más adelante. El argumentador elige estratégicamente presentar su problema desde un punto de vista conceptual o pragmático. Esto da lugar a la clasificación del problema en dos grupos, conceptual y pragmático. Supongamos que quiero escribir una nota de opinión en la que voy a argumentar acerca de la contaminación de un río. Habría dos formas posibles de introducir el mismo problema. Si elijo estratégicamente presentarlo en su dimensión conceptual, el texto tenderá a desarrollarse de manera tal que el destinatario acceda a la comprensión del problema. Entonces, podré definir qué entiendo por contaminación, podré afirmar que efectivamente existe contaminación en ese río y seguramente enunciaré las causas por las cuales el río está contaminado. En suma, el desarrollo del texto estará orientado por la pregunta implícita: ¿qué debemos saber para comprender esta situación? La resolución del problema será la adquisición de un conocimiento que ayude a comprender su naturaleza. Si en cambio decido estratégicamente presentar el problema en su dimensión pragmática, tenderé a marcar las consecuencias negativas de la contaminación del río para luego ofrecer alternativas de acción. La pregunta que orienta el desarrollo del texto en este caso será: ¿qué debemos hacer para cambiar esta situación? Y la resolución del problema llega cuando se proponen acciones tendientes a producir un cambio en relación con el problema. Veamos entonces un ejemplo de un planteo de problema de tipo conceptual. Este es un fragmento extraído de un blog, por lo tanto la naturaleza de la redacción es bastante informal. ¿Qué lleva a un maltratador a decidir que una persona pasa de ser eso, persona, a un objeto al que se puede dominar? La sociedad, la familia del individuo, la educación que ha recibido. Personalmente, creo que todo viene en la misma naturaleza. Quien es de un tipo determinado de comportamiento, lo es hasta que se muere, ya sea esto bueno o malo, y obviamente es condicionado y alentado a hacer lo que está genéticamente predispuesto, por lo que vive. La sociedad en general tiene mucha culpa de ello. Un ejemplo claro es que en todos los anuncios e información visual se nos venda siempre a la mujer como sumisa, obediente y robot preparado para hacer las cosas de casa. En este ejemplo les he marcado la pregunta que introduce el problema en rojo y en azul los conceptos clave de la respuesta, que tienden a dar una explicación de las causas, de cómo funciona. Por eso podemos hablar de que este es un problema conceptual.
¿Qué lleva a un maltratador a decidir que una persona pasa de ser persona a un objeto al que se puede dominar? Se está preguntando, en definitiva, por qué un maltratador es tal. Y cuando introduce estos conceptos, la conducta de maltratador viene en la naturaleza, pero por otro lado está condicionado por la sociedad, por lo que le toca vivir, y la sociedad en gran medida es culpable de la conducta de los maltratadores, está explorando las causas del problema, está tratando de esclarecer ese fenómeno. A esto le llamamos problema conceptual. Tanto el problema conceptual como el problema pragmático se estructuran con una condición desestabilizadora y un costo. En el problema conceptual, el costo es lo que se ignora, lo que no se sabe y cuyo conocimiento se está buscando o se está tratando de explicar. En el ejemplo que hemos visto, la condición desestabilizadora es esa situación de origen que provoca un malestar social, en este caso el maltrato de mujeres, y el costo es lo que se ignora, que en realidad se puede ir profundizando a lo largo de la argumentación. Por ejemplo, lo primero que ignoramos en este texto es por qué algunos hombres maltratan. El autor responde que, entre otras cosas, porque la sociedad los condiciona. Ahora, ¿por qué o cómo la sociedad condiciona a los hombres a que maltraten? Porque la sociedad tiende a presentar a la mujer como objeto a través de sus mensajes mediáticos y visuales. Y así se podría seguir enumerando una serie de causas que tenderían a llegar a una explicación profunda del problema. Veamos qué pasa en otro texto donde se aborda el problema de la violencia como un problema pragmático. La violencia contra mujeres y niñas es una violación grave de los derechos humanos. Su impacto incluye múltiples consecuencias físicas, sexuales, psicológicas e incluso mortales para mujeres y niñas. La sociedad no puede ser indiferente ante este flagelo que afecta negativamente el bienestar de las mujeres e impide su plena participación en la sociedad. También impacta a su familia, comunidad y el país. Promovemos la necesidad de cambiar normas y el comportamiento de hombres y niños y abogamos por la equidad de género y los derechos de las mujeres. ONU Mujeres apoya la ampliación de acceso a respuestas multisectoriales de calidad para sobrevivientes. Bueno, nuevamente hemos marcado con rojo las partes del texto que de alguna manera remiten al problema. Nuestro problema es violencia contra mujeres y niñas. La postura del autor, el enfoque o el punto de vista es pragmático y lo vemos donde el autor dice la sociedad no puede ser indiferente ante este flagelo. Aquí está abriendo la posibilidad de ofrecer vías de acción frente al problema. Respecto de la pregunta, no tenemos acá formulada una pregunta. El problema puede ser planteado mediante una pregunta explícita o no. No necesariamente la vamos a encontrar en el texto, pero sí es posible que nosotros la formulemos. Este texto tiende a pensar, bueno, cuál es la postura que la sociedad debe asumir frente al flagelo de la violencia contra mujeres y niñas. Y el desarrollo argumental da una respuesta a esto. Por un lado, dice, afecta negativamente el bienestar de las mujeres, impide su plena participación en la sociedad, impacta en la familia, en la comunidad y en el país. Está marcando una serie de consecuencias negativas de la violencia, para después sugerir qué es lo que habría que hacer. Promovemos la necesidad de cambiar normas y el comportamiento, y en este sentido ONU apoya el acceso a respuestas multisectoriales para los sobrevivientes. En suma, esto sería el planteo desde el punto de vista pragmático. En el problema pragmático nuevamente vemos esta estructura de condición desestabilizadora y costo. La condición desestabilizadora es nuevamente esa situación que perturba, en este caso, violencia hacia las mujeres. El costo es lo que el autor está señalando como un daño, como un perjuicio, una consecuencia negativa para la mujer y para la sociedad. Afecta el bienestar, impide la participación,
afecta a la familia, a la comunidad. En el caso del problema pragmático, es mucho más explícito el costo, mucho más visible, mucho más fácil de determinar, porque el autor necesita presentar ese posible perjuicio para después ofrecer las soluciones que son las líneas de acción. Ahora bien, es muy frecuente que los dos planteos, el conceptual y el pragmático, coexistan en un mismo texto. Y esto es porque muchas veces el desarrollo argumentativo se apoya primero en la comprensión del problema, en la explicación causal que intenta dar cuenta de la naturaleza del problema para después proponer una mirada pragmática y ofrecer posibles soluciones. Esto lo podemos ver en este ejemplo. En los años 80, la violencia de género respondía al estereotipo de crimen pasional, celos, alcoholismo, ruptura de la pareja, lo que dista considerablemente de la verdad, ya que el origen de la violencia estriba, como ya se ha dicho, en un deseo de control y manipulación del hombre sobre la mujer, el abuso de poder mediante el empleo de la fuerza o superioridad con el objetivo de someter al otro. A partir de los 90, la violencia, el sexo, la vida privada de las personas se llevan a la pantalla como un espectáculo televisivo más. Los medios visibilizan el problema de la violencia de género sacándolo a la luz, pero desde el prisma del sensacionalismo, trivializándolo en modo espectáculo. La violencia no impresiona, es el efecto narcotizante que produce su exposición repetida. Hoy, los medios, que suelen ser parte del problema, deberían ser parte de la solución. ¿Cómo? Muy simple, cuidando el contenido de la información, absteniéndose de rumorología, incluyendo la opinión de los expertos, evitando el amarillismo, resguardando la identidad de las víctimas. Lo que vemos aquí, marcado en verde, son los conceptos que están explicando la naturaleza del problema, que establecen la diferencia entre los años 80 y los años 90, de cómo los medios tratan el tema de la mujer y la violencia y qué efecto producen. Lo que vemos en naranja es lo que está presentando el problema desde el punto de vista pragmático. Recordemos entonces lo más importante. El problema conceptual está orientado por la pregunta ¿qué debo saber para comprender la situación? Y la respuesta es un conocimiento. El problema pragmático está orientado por la pregunta ¿qué debo hacer para cambiar esta situación? Y la respuesta es una acción. Ahora les propongo un breve ejercicio para que ustedes hagan el reconocimiento de ambos tipos de problemas. Les voy a presentar a continuación dos fragmentos textuales y les voy a pedir que traten de resolver qué enfoque se adopta en los siguientes fragmentos, cuándo es conceptual, cuándo es pragmático y que intenten formular cuál podría ser la pregunta que sintetiza el planteo del problema en cada caso. A continuación les voy a leer el primer texto que también habla de la violencia de género y les voy a pedir que cuando termine la lectura ustedes pausen el video y se tomen un segundo para intentar resolverlo porque a continuación están las respuestas. Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía exigimos urgentemente que se desarrollen auténticas medidas preventivas, así como recursos destinados a eliminar esta lacra. Es necesario implementar medidas específicas para aquellos colectivos que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, como las menores agredidas, mujeres con diversidad funcional o intelectual, las migrantes, las refugiadas, las gitanas, las trabajadoras sexuales privadas de derechos fundamentales o las trabajadoras domésticas para quienes surge la ratificación del convenio de la Organización Internacional del Trabajo. Exigimos la derogación de determinadas leyes, como la ley Mordaza y las leyes de extranjería, que suponen una violencia institucional sobre los sectores más vulnerables donde nos situamos las mujeres. Bueno, estoy segura de que lo resolvieron bien. La respuesta es que este problema está enfocado como un problema pragmático. La pregunta que podría explicitarlo
podría ser cómo erradicar la violencia de género en sus manifestaciones más extremas. La solución se da mediante la acción, que consiste en implementar medidas específicas para los sectores más vulnerables y en la derogación de leyes. Veamos este otro texto, siempre sobre el tema de la violencia de género. Recuerden pausar el video cuando yo termine la lectura. Si es que quieren tomarse un segundo para pensarlo, después aparece el comentario. El concepto violencia de género da nombre a un problema que incluso hace poco formaba parte de la vida personal de las personas. Era considerado un asunto de familia que no debía trascender de puertas para afuera. Entender la violencia como un asunto personal refuerza a las mujeres a una situación de subordinación respecto del hombre e implica asumir las relaciones de poder históricamente desiguales entre ambos y a través de las cuales se legitima al hombre a mantener su status quo de la dominación, incluso a través de la violencia. Esta percepción contribuye a que las mujeres no denuncien su situación por miedo, vergüenza o culpabilidad. La discriminación de las mujeres y la violencia de género, como la manifestación más brutal de las desigualdades entre hombres y mujeres, es un problema que traspasa fronteras y que está presente en la mayor parte de los países del mundo. Debe recordarse que la violencia es una estrategia de relación aprendida, no es innata. Si esto fuera así, todas las personas serían violentas o todas las personas ejercerían la violencia de la misma manera y en el mismo grado. Sin embargo, no siempre la empleamos en nuestras relaciones. Hablamos, negociamos, pactamos, tratamos de comprender el punto de vista de la otra persona y finalmente llegamos a un acuerdo. Los maltratadores son selectivos en el ejercicio de la violencia, lo que demuestra que son capaces de controlarse en cualquier otra situación. Sean cuales sean las formas en que se manifiesta el maltrato, siempre busca un mismo objetivo: erosionar la autoestima de la mujer, con fin de que el agresor aumente su grado de poder y control sobre ella. Si te sientes identificada con alguna de las siguientes manifestaciones, estás siendo víctima de maltrato. Bien, como ya lo han supuesto, se trata de un problema conceptual. La pregunta podría ser: ¿por qué nos preocupa la violencia de género? Y la solución se produce cuando el lector arriba a comprender los factores que contribuyen a la violencia de género. Se describen los rasgos que permiten identificarla, se mencionan las consecuencias de la conducta violenta sobre el comportamiento de las mujeres. Bien, para concluir esta clase vamos a recuperar a modo de síntesis las ideas más importantes. Una argumentación se despliega a partir de que una situación de interés social es percibida como problemática. Esta percepción suscita diferentes puntos de vista. Quien produce un texto argumentativo intentará defender su punto de vista, ya sea convenciendo, persuadiendo o discutiendo con quien sostiene el punto de vista contrario. Para ello, presentará estratégicamente el tema como un problema de índole conceptual para que se comprenda o pragmática para instar a la acción, o también como una combinación de ambas posibilidades. Una vez que hayan visto este video, deberían estar en condiciones de resolver las actividades que les proponemos en el módulo 1. Van a encontrar una actividad de realización libre, de práctica, la llamamos actividad de práctica, que está acompañada de una grilla de autocorrección. Una vez que la realizan, pueden verificar el resultado en esa grilla. También van a encontrar una actividad de participación obligatoria que deberán cumplir en el término de la semana y que está destinada a que ustedes puedan autoevaluar a ver si han comprendido o no han comprendido este tema.